Shalom, amiguitos. ¿Qué les pareció el estudio de los libros poéticos? ¿Han escrito muchos salmos? Nuestra siguiente sección será la sección de los libros proféticos. El tiempo aproximado de los profetas es de 350 años. Recordemos nuestra clase de los reyes. Después de los jueces, el Padre Eterno permitió al pueblo de Israel tener un rey como las naciones. Este no era el plan del Padre Eterno, y él sabía que su rey no iba a obedecer siempre. De esta forma, el rey Salomón cometió pecados muy desagradables, y por ellos el reino se dividió. Reino del sur llamado Yehudá y reino del norte llamado Israel. Estudiamos que los reyes del norte se portaron muy mal, todos, y los reyes del sur, algunos bien y otros mal. Mientras ellos no obedecían al Padre Eterno, enviaba hombres israelitas para llamarlos al arrepentimiento. Estos hombres son los profetas. ¿Recuerdas cómo se dice en hebreo profeta? Muy bien, es Naví. Un profeta es aquel que habla de la palabra del Eterno. Es un mensajero que habla lo que el Padre quiere decir. Hubo profetas enviados para el reino del sur y otros para el reino del norte. Ellos llamaban a los dos reinos a que regresaran al Padre en obediencia, y si esto no ocurría, entonces el Padre no los libraría de las consecuencias de sus malos actos. El Padre Eterno había dicho en la Torá de Moshe que el pueblo eligiera la vida, obedeciendo los mandamientos. Así, todo estaría bien. El bienestar es la consecuencia de la obediencia, pero el pueblo de Israel eligió la desobediencia, y la consecuencia de esto eran muchos males. El Padre Eterno estuvo evitando que Israel tuviera tantos males. Por eso enviaba a sus profetas para que Israel volviera al camino de la obediencia. Pero el pueblo de Israel no quiso, y el Padre Eterno no pudo evitar el castigo. Vamos a recordar a los profetas y veremos el mensaje que ellos anunciaban de parte del Padre Eterno. El orden que veremos no será como vienen en nuestras Biblias. El orden será de la forma que ellos fueron profetizando, es decir, desde el primero hasta el último. Es importante saber el orden de cómo profetizaron, porque así veremos cómo los dos reinos del pueblo de Israel vivieron la profecía. Nuestro primer profeta es Yoel. Yoel se escribe así: Yud, Vav, Aleph, Lamed, Yoel. Yoel significa el Eterno es el poderoso. Yoel comenzó su profecía en el año 810 antes de Yeshua. Su profecía está dirigida al reino del sur, que es el reino de Yehudá. El libro tiene 3 capítulos y tal vez fue escrito por él mismo, por Yoel. Su mensaje es un mensaje de llamado al arrepentimiento. Los dos reinos han estado desobedeciendo constantemente y han llegado a hacer cosas muy desagradables delante del Padre Eterno. La Torá del Eterno dice que la consecuencia de la desobediencia sería el castigo por medio de extranjeros, y que si no se arrepentían serían sacados fuera de su tierra por los extranjeros y serían llevados como esclavos. Recordemos que la literatura profética utiliza parábolas para enviar un mensaje. En el capítulo 1 del profeta Joel vemos una figura relatada. Se trata de 4 insectos que devastan la tierra. Los agricultores en Israel sabían que el producto de su tierra y sus sembradíos era recolectar gran cantidad de fruto, trigo o cebada. Los granos de trigo y cebada serían el alimento de todo el año. Sin embargo, cuando eran invadidos por plagas de insectos, los insectos se comían toda la cosecha y el pueblo se quedaba sin alimento. El Padre Eterno envía un mensaje al reino del norte diciendo que el pueblo sería invadido por gente extranjera y que arrasaría con la tierra. Así como los insectos arrasan con las plantas y su fruto,
por la desobediencia de ellos serían arrasados como plantas por enemigos extranjeros. Todos consideraban que cuando venían plagas y comían las cosechas era una maldición por pecados cometidos, y con este mensaje el Padre Eterno les estaba diciendo que vendría un juicio. Así leemos en Joel 1:4. Lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Esta era una señal de que vendrían extranjeros y arrasarían con el pueblo de Israel, dejando la tierra sola y sin habitantes. En el capítulo 2, el Eterno por medio del profeta Joel les llama a volver a él al arrepentimiento. El llamado es a reflexionar y lo hace por medio del toque del shofar con un sonido de alarma. El sonido de alarma era el llamado a despertar y volver al Padre Eterno antes de que el juicio llegara. Así leemos en Joel 2, verso 1 y 2. Tocad el shofar en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Un juicio se acercaba y una nación poderosa vendría a destruir el país. Pero no todas eran noticias malas. En el mismo capítulo 2 vemos en los versos 12 en adelante la oportunidad de muchas que el Padre estaba ofreciendo. La bondad del Padre Eterno siempre se muestra porque Él sabe que si nos portamos mal, nosotros causamos un mal. Pero Él rápido busca que ese mal no venga, sino que si nos arrepentimos y regresamos a la obediencia, entonces Él impide el mal. Así, Él muestra su amor y por ello leemos así. Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Por eso pues, ahora dice el Eterno, vuélvanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Muchos piensan que el Padre es malo y castiga, pero la verdad es que Él siempre impide el castigo y da oportunidad. El problema es que las personas no creen en su amor y siguen en maldad. Y cuando se sigue en maldad, entonces el Padre Eterno ya no puede hacer nada. La profecía de Joel también se extiende al futuro. En el capítulo 2, verso 28 al 32, mostraba un final muy feliz, que al final de todas las profecías, aquellos que se habrían arrepentido y habrían esperado, recibirían la presencia divina en sus vidas. Esto es la venida del Ruach HaKodesh, que es la presencia divina en cada uno de los creyentes. El Padre Eterno no solo perdonaría el pecado, sino que quien se volviera de todo su corazón también sería una casa para él. En esta parte del profeta Joel vemos lo que ocurrió el día de Shavuot, conocido como Pentecostés, cuando el Padre Eterno vino a habitar entre el pueblo de Israel que se mantuvo obediente y fiel. En el capítulo 3, el Padre Eterno revela que las naciones serían castigadas. Las naciones también eran llamadas al arrepentimiento, pero nunca lo hicieron. Al contrario, las naciones se aprovecharon del castigo a Israel y maltrataron a los israelitas. Por ello, el Padre Eterno dejaría a las naciones en su castigo.
El Padre Eterno al final daría el perdón a Yehudá y castigaría a Sidón, Tiro, Filistea, Egipto, Edom y Moab, naciones rebeldes. En la época del profeta Joel, las naciones alrededor aprovecharon el castigo a Yehudá y causaron males. Por eso, esas naciones fueron castigadas también. Los habitantes de Yehudá, después del castigo, se levantarían con mucha fuerza, aunque fueran pocos, y entonces serían restaurados en su tierra nuevamente. Esta serie de castigos y promesas las veremos en todos los libros de los profetas para Israel y para las naciones de alrededor. La promesa final en el libro del profeta Joel es que Yehudá, el reino del sur, volvería a su tierra. Sería una nación otra vez y las naciones enemigas no volverían a molestar al reino. Así leemos en Joel capítulo 3, versos 16 y 17. Y el Eterno como un león rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero el Eterno será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy el Eterno tu poderoso, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Así la profecía de Joel se cumpliría. Muy esperanzador el mensaje del profeta Joel. Hasta el día de hoy, el Padre Eterno nos llama a todos a que volvamos a Él. Así evitaremos el juicio que vendrá cuando Yeshua regrese. Solo las personas que no hayan obedecido al Padre Eterno recibirán castigo, pero los obedientes serán perdonados. Veamos lo que has aprendido del libro del profeta Joel. ¿Qué sección de la Biblia estamos estudiando ahora? ¿Cuánto tiempo abarca la profecía de esta sección? ¿Qué profeta profetizó primero a Israel? ¿Cómo se escribe Joel en hebreo? ¿Qué significa Joel? ¿En qué año comenzó su profecía? ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel para que el Padre Eterno enviara a sus profetas? ¿Para cuál de los dos reinos fue dada esta profecía? ¿Qué leemos en el capítulo 1 y qué significa? ¿Cuál es el llamado importante en el capítulo 2? ¿Cuál es la promesa en el capítulo 2? ¿A quiénes castigaría el Eterno en el capítulo 3 y por qué? ¿El Padre Eterno castiga rápido o se tarda esperando a que nos volvamos a Él? Nuestro pecado de desobediencia causa males. ¿Cómo demuestra su amor el Padre Eterno para que no venga la maldición? ¿Cuál es la promesa para Yehudá al final del libro de Joel? Muy bien tus respuestas. Has aprendido mucho. En tu ejercicio escribirás las cosas más importantes del libro del profeta Joel. Recuerda escribir su nombre en hebreo. Hazak, Hazak, sigue esforzándote. Estudia mucho y hasta la próxima clase.